Uribe, cagado del susto, terminó de confesar él mismo que dio la orden para armar la estrategia y el plan en el Consejo Nacional Electoral y que el pacto histórico no pudiera realizar la consulta interna del próximo 26 de octubre. Pero lo que no esperaban era que el mismo registrador los terminara cacheteando y dijera, la consulta va porque va. También vamos a ver las reacciones del presidente de la República, Gustavo Petro, que iniciaba respondiendo a Francisco Santos. Y ojo con la denuncia, decía el presidente, nuevamente llevaré esto a denuncia, aunque fiscales solo protegen. Una sentenció que el presidente sí puede ser insultado. Un presidente creen que no es sujeto de derechos humanos. Denunciaron que Pacho quería fundar el Frente Capital de los Paramilitares, que ahora es la Junta de los Emprendimientos del Polvo en Blanco, la mafia del centro de Colombia que se ha globalizado. Estaba precisamente aliándose con la herencia que dejó Pablo Escobar, el paramilitarismo, hoy muy ligado a las Esmeraldas. ¿Todo esto por qué? Porque Francisco Santos armaba el diferente plan y estrategia, incluso comparándolo con el nuevo Pablo Escobar, llamando a Petro que el discurso de paz total permitió, dizque, el regreso de las FARC y el ELN, que ya controlan el 40% del territorio, pero ellos le ocultan al país, colombianos y colombianas, que el gobierno de Iván Duque no implementó el acuerdo de paz del 2016 y esto ayudó a que esta gente, por la falta de los incumplimientos realizados por Duque, se siguieran replegando por los diferentes territorios de Colombia. ¿Y qué es lo que sucedía? Pues señores, miren esto, se cayó la medida cautelar que permitía la consulta del pacto histórico. ¿Qué fue lo que sucedió? Entremos en contexto para que veamos cómo Álvaro Uribe Vélez primero termina confesando que él fue el que dio la orden. El Tribunal Superior de Bogotá echó para atrás una medida cautelar que le daba vida jurídica a la consulta interna del pacto histórico que estaba prevista para el 26 de octubre. O sea, la elección del aspirante presidencial entre Carolina Corcho, Iván Cepeda y Daniel Quintero vuelve a quedar en el limbo. Recordemos que en su momento Gustavo Bolívar y Carolina Corcho ganaban esta lucha contra Álvaro Hernán Prada y los miembros del Centro Democrático en la ejecución de esta estrategia como un golpe democrático al progresismo en Colombia. ¿Qué seguía? La decisión del tribunal negó una tutela, miren, que presentaron en su momento Carolina Corcho y Gustavo Bolívar el 25 de septiembre contra la decisión del Consejo Nacional Electoral de aceptar la fusión del pacto, dejando por fuera a la Colombia Humana, el partido del presidente Gustavo Petro, a progresistas, liderado en este caso por la senadora María José Pizarro, y a la Minga Social, la organización que agrupa al movimiento indígena. Con este nuevo fallo, la consulta del pacto unificado no tiene piso jurídico. La medida cautelar era un salvavidas porque les permitía a los partidos de izquierda participar en la consulta como si estuvieran unificados, sobre todo porque suspendía la condición que les impuso el CNE para hacerlo, resolver primero sus procesos sancionatorios antes de hacer efectiva la fusión. ¿Y quiénes eran los que estaban detrás? Pues fácil, Álvaro Hernán Prada, Álvaro Uribe Vélez y esta nueva policía política que tiene el uribismo junto con las diferentes cortes para ejecutar los planes contra el presidente de la República, Gustavo Petro. ¿Qué sucede? Pero en el fallo de fondo,
El tribunal no encontró razones para reversar la decisión del CNE. Los jueces argumentaron que el CNE está aplicando las leyes del régimen electoral y en ningún caso está violando los derechos a la participación política con las condiciones que le impuso el pacto para fusionarse. Obviamente que estaban muy contentos los miembros de la extrema derecha en Colombia. Álvaro Uribe Vélez, eh, Abelardo del Espriella, Vicky Dávila y todos estos personajillos. Este simplemente era el preámbulo, pues cantaban victoria. El presidente Petro, obviamente que salía a defender la causa, y él lo decía muy claro, el Tribunal Superior de Bogotá dio un golpe político contra la democracia premeditado. No quieren competir por el voto, sino por la trampa. La Constitución ordena que es un derecho fundamental el que las y los ciudadanos puedan formar partidos. Aquí se conculca el derecho fundamental a elegir y ser elegidos. Derecho fundamental no solo en la Constitución de Colombia, sino también en la Convención Americana de los Derechos Humanos. Los impedimentos que puso el Consejo Electoral son anticonvencionales y el Tribunal Superior de Bogotá ratificó esa arbitrariedad contra la democracia. O sea, el plan lo seguían realizando. Incluso Petro le respondía a la prensa del establecimiento como Yesid Lancheros de semana, el pacto histórico acorralado y sin mayores salidas ante el fallo que tumbó su consulta de este 26 de octubre. Simplemente era el principio, pues Petro respondía: ¿cómo puede la justicia acorralar el derecho a fundar partidos que lo defiende la Constitución y la Convención América de Derechos Humanos? Mamola que nos dejamos acorralar de la arbitrariedad que lo que busca es sangre. Tremenda información que empezaba el presidente de la República a encarar a estos nuevos golpistas. También recordemos que la directora de la misión de observación electoral, Alejandra Barrios, se refería a esta decisión sobre lo que podría pasar en la consulta interna del pacto histórico y aseguró que no se trata de la suspensión de los comicios, porque sí o sí se deben realizar. Y miren lo que decía, señores. Señalado en la Comisión de Seguimiento Electoral es que la consultaba en la comisión. Nadie ha hablado de suspender la consulta. La registraduría señaló que tenía unos tiempos muy cortos, pero los tiempos van. Es decir, lo que se entiende en la Comisión de Seguimiento Electoral es que aquí nadie para la organización de la consulta de las tres organizaciones políticas que podrían pasar a llamarse no movimiento político, sino coalición, pacto histórico, y definir qué es lo que va a pasar también en la forma que se van a presentar la lista Congreso de la República, que sería una lista entonces posiblemente también de coalición de partidos, y en las cámaras de representantes posiblemente con una excepción de unos 6 municipios también podrían presentarse como una coalición pacto histórico señalado en la Comisión de Seguimiento. Así que, señores, esto se ponía cada vez más bueno. Pero, ¿qué es lo interesante del caso? Que obviamente los precandidatos salían a defenderse. Iván Cepeda, nuevo intento por obstruir el proceso democrático del pacto histórico. La derecha quiere evitar a toda costa la unidad del pacto histórico y además la consulta para la elección de nuestros candidatos y candidatas a presidencia y Congreso de la República. Le temen a la movilización electoral que está produciendo nuestra gran fuerza política. El propósito es introducir confusión en la opinión pública e intentar dividir al pacto. No lo lograrán. Y el mensaje es muy contundente por parte del senador Iván Cepeda. No lo lograrán. Ustedes acá no podrán realizar de las suyas. Los planes no saldrán a como quieren realizarlo. Carolina Corcho respondía: en unas horas hablaremos al país. La negación de la tutela no nos detiene. Al contrario, nos impulsa a seguir atentos a nuestras redes sociales, ni un paso atrás.
Daniel Quintero también decía esto: Dios está con el pueblo y el pueblo está con el pacto histórico. La registraduría acaba de confirmar que el próximo 26 de octubre sí habrá consulta del pacto histórico, otro intento fallido de la derecha para tumbar consulta. Y estas eran sus palabras. Dios está con el pueblo y el pueblo está con el pacto histórico. La registraduría acaba de confirmar que el próximo 26 de octubre sí habrá consulta del pacto histórico. Sí habrá consulta del pacto histórico y por tanto este es otro intento fallido de la derecha para tumbar la consulta popular. No pudieron y no podrán. Ah, bueno, más que claro. Igualmente, María José Pizarro también decía lo siguiente: Estamos asistiendo a un nuevo intento para bloquear la unidad del pacto histórico de las fuerzas progresistas y de izquierda de nuestro país, que hemos definido una ruta democrática que también busca ser bloqueada. Lo que nosotros queremos decirle con toda contundencia al país es que vamos a encontrar las rutas jurídicas para desbloquear la participación, es decir, para retirar los condicionamientos a las personerías jurídicas y garantizar que las consultas se puedan desarrollar y que la ruta democrática que hemos decidido se materialice, garantizando los derechos a participar. Son derechos fundamentales de la Constitución política, a elegir y ser elegidos, que hoy de manera reiterada se nos están negando. De verdad insistimos en la necesidad de poder participar con garantías y que no sean estos bloqueos institucionales los que impidan la unidad del pacto histórico y nuestra participación con garantías, con equidad en las elecciones del 2026. Ah, bueno, señores, ahí quedaba claro, porque a pesar de que la extrema derecha estaba detrás del plan, porque miren, Gabriel Vallejo Chufji, ojo, Petro y su proyecto neocomunista están buscando excusas para no realizar elecciones. El pacto histórico tenía pleno conocimiento que dicha consulta no se podía realizar. ¿Qué es lo que pasa, señores? Este es el director del Centro Democrático y Petro le decía: olvídese que nosotros somos antidemocráticos como si lo han sido ustedes. En vez de defender el derecho del pacto histórico a participar en elecciones, usted es de los que defiende que desaparezcan a los progresistas. Ya lo han hecho antes. Ellos mismos terminaban por confirmar, colombianos y colombianas, que Uribe dio la orden para que el presidente de la República y el partido Pacto Histórico no realizara la consulta interna. Este show se les acaba porque el registrador nacional da esta noticia. Hasta este momento no nos han notificado decisión diferente a la medida cautelar que nos obliga a impulsar la consulta del próximo 26. En eso estamos. Los recursos fueron entregados a la registraduría y ya se contrataron los servicios electorales para poder sacarlas adelante. Mientras no tengamos alguna otra decisión, nosotros venimos avanzando. Ya definimos la Divipole para las consultas internas, ya establecimos el número de mesas que son cerca de 20.000, ya tuvimos el pasado viernes una reunión con la fuerza pública, tanto militar como policía, para asegurar esos puestos de votación. Hemos tenido más de 8 reuniones con los partidos que hacen parte de ese pacto histórico y venimos avanzando porque se trata de unas elecciones que son un desafío muy grande porque hay que prepararlas en un mes. Entenderá que unas elecciones ordinarias en Colombia se preparan en un año y en un mes tenemos que salir a invitar a 39 millones de colombianos para que salgan a votar. Luego se trata de un desafío grande y tenemos que trabajar todos los días. O sea, que a pesar de la estrategia, de los planes de la extrema derecha, la consulta va porque va. Le hicieron así a Álvaro Uribe Vélez, a sus miembros del Centro Democrático, a Álvaro Hernán Prada, que pretenden, señores, robarse las elecciones. Ellos son los que están totalmente asustados. Ellos están totalmente asustados. Un sabotaje por parte de la extrema derecha colombiana a la prohibición de los derechos políticos del progresismo en Colombia. Así que, señores, sigamos haciendo resistencia porque no podemos permitir que ellos hagan con Colombia lo que se les venga en gana. Desde la tierra del trueno,
desde el Catatumbo, haciendo resistencia, construyendo paz y buscando reconciliación, soy Libremente. Aquí las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. No olviden, dejen su like, dejen su comentario y hagamos viral este video para que toda Colombia conozca la verdad. Hasta pronto.